Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto es ahora con el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta posesión del nuevo superintendente de bancos, un acto que ha sido y ha causado polémica en estas últimas horas y también ya las primeras reacciones. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto, estimado Fausto. Asambleísta, 70 votos a favor, ya se había resuelto esta posesión y el acto ocurrió en menos de 10 minutos, ya parece que estaba todo preparado. Bueno, de hecho se aprobó con menos votos porque al tratarse de una resolución no necesitaba que se apruebe con 60 votos, sino solo con la mitad de los presentes. Y si mal no me equivoco, habían 122 presentes, eso significa que con 60 votos afirmativos ya estaba aprobada la resolución. En un proyecto de ley, otro tipo de resoluciones, sí son necesarios, evidentemente, 70 votos. Sin embargo, también se llegaron a los 70. Pero, ¿a qué responde todo esto? Esto es importante darse cuenta. A que en este festival de medidas cautelares, yo lo dije en el debate, a la Asamblea no se puede quedar en el medio de una disputa entre grupos, entre individuos, entre quién sabe qué. Y además, con un acto en donde no mediaba ninguna decisión legislativa, es decir, no había que votar absolutamente nada. Es únicamente un acto protocolario para posesionar a alguien que ganó el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y que, claro, al gobierno eso parece que no le gustó y que quiso con sus jueces de bolsillo tirárselo a último minuto abajo. Pero, como le digo, yo creo que la Asamblea debía mandar un mensaje y no se equivocó al hacerlo. Claro, en el sentido de que no van a haber juececillos de quinta que de alguna manera torpeden o interfieran en temas tan básicos como una posesión, ¿no? Como le digo, no estamos hablando aquí de ningún proceso interno siquiera, sino de un acto de posesión. Lo que ocurre, asambleísta, es que juececillos o jueces son jueces al fin, son decisiones judiciales. Y si no, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Bueno, y la Asamblea no ha incumplido absolutamente nada. La sentencia era en contra del Consejo de Participación, no en contra de la Asamblea, por cierto. Pero lo otro, entonces hay que esperar que venga la jueza de San Borondón, el juez de Yaguachi, el juez de Quitumbe, a decidir qué hace la Asamblea. Eso es en absoluto correcto. Como le digo, yo creo que lamentablemente aquí se está viviendo un festín de acciones constitucionales promovidas en un principio por el gobierno cuando intentaban sostener a la exasambleísta Yori, pero en este tema, donde hubo un concurso, yo no conozco al señor, de hecho siempre me sorprendió que sea tan joven, no sé si es bueno, no sé si es malo, por sus actos lo vamos a juzgar y si comete tonterías también será el primero en ser destituido con 70 votos de la Asamblea, pero lo que le digo es, entonces, ¿qué había que esperar? Había que esperar que venga otra medida cautelar, que revoque nuevamente una medida cautelar, que designe el Consejo de Participación a esta nueva terna enviada, que no les guste el primero y el segundo, eso no puede. Pero usted sabe perfectamente que las cosas en derecho se deshacen tal como se las hizo, entonces era la misma vía que debió utilizarse para echar abajo la decisión de la jueza Ibarra. Bueno, yo nunca le di valor ni siquiera a esa medida cautelar de Yaguachi que decía que la Asamblea le posesione. Para mí no tiene valor ni lo del señor de Yaguachi ni lo de la señora de San Borondón, le soy honesto. Y yo no sé por qué la Asamblea se tuvo que ver en el medio, cuando aquí nosotros no fuimos ni los entes que mandamos la terna, ni quienes hicimos el proceso de selección. El gobierno, curiosamente, controla el Consejo de Participación y en este tema no le gustó a quien se designó. Así que, como le digo, yo creo que la Asamblea tenía que darle una solución a esta telenovela, porque si no, aquí no iba a pasar nada en semanas, ¿no? ¿A dónde vamos a parar con el país? Porque esta vez la Asamblea Nacional ha resuelto no acatar la decisión de la jueza Ibarra. El Consejo de Participación Ciudadana acaba de decir en estas últimas horas su presidente, Hernán Ulloa, que no acatará lo resuelto por la Asamblea Nacional en cuanto a la posesión de Raúl González y que continuará con el proceso de designación en base a la nueva terna. Nadie acata nada. Bueno, la Asamblea, cuando intentaron torpedear también los procesos internos, ya mandó un mensaje muy claro, y es que no se iba a dejar mangonear de ninguna otra institución del Estado que comprando jueces, a través de vocales del Consejo de la Judicatura y a través de ciertos vocales también del Consejo de Participación, no iba a dejar de decidir los temas que debía decidir. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, no lo sé. El gobierno puede mandar policías también
al edificio de la Superintendencia de Bancos para que el señor no entre al despacho. No lo sé. Lo cierto es que al menos en el tema que interesaba a la Asamblea, el tema debía resolverse ya. Y hubo un fuerte debate, le cuento, porque yo, al menos, era de la idea de que debía promoverse una resolución general, no para este caso específico, sino en general, de que no se va a tolerar ningún tipo de injerencia judicial, que además ha sido evidente con los audios, porque además esta decisión media, con un escándalo de proporciones no esperadas, sobre la injerencia del gobierno, precisamente en este caso. Así que hubiera sido impresentable realmente que la Asamblea se quede en un stand-by cuando debía tomar alguna decisión. Ahora, usted me dice, ¿qué va a pasar? No sé, como le digo, puede ser que el gobierno ponga a la policía y no dejen que el señor entre al despacho, puede ser que este consejo termine el proceso y seleccione a otra persona, pero es que si no tomamos una decisión, esto va a pasar en todos los procesos. El gobierno acaba de enviar hoy una terna para el nuevo Procurador General del Estado. Nombres además absolutamente desconocidos, que no tienen la relevancia que debía tener una terna de este nivel. Pero, ¿qué va a pasar si el día de mañana en el Consejo de Participación se cae el primer nombre y el segundo de esa terna para procuradores del que vale? Y por ahí dicen, no es que ha sido correísta, ha sido del MPD. No puede ser. También vamos a esperar un festín de acciones judiciales de juececillos de Yaguachi, de San Borondón, de Quitumbe, donde sea. No, yo creo que hay que también un poco ser serios aquí, ¿no? El problema también es que ambos bandos, y en este caso me refiero a quienes están cuestionando en este proceso de esta posesión de Raúl González, y quienes han avalado, que son el grupo de asambleístas, están acusándose mutuamente de interferir en funciones. Por eso mi pregunta anterior, ¿a dónde vamos a llegar en nuestro país cuando la Asamblea Nacional no acata, Consejo de Participación no acata, gobierno se declara en rebeldía y seguramente no acatará o no reconocerá la posesión de Raúl González? ¿Qué hacemos? En medio están las decisiones de los jueces. Bueno, la Asamblea no ha buscado ninguna injerencia en otras funciones más allá de lo que la ley le habilita, es decir, activar juicios políticos contra otros funcionarios de otras funciones, pero no lo que está sucediendo por parte de otros, del gobierno sobre todo, que como le digo, o sea, los audios han sido públicos sobre la manipulación de los procesos, las amenazas del Consejo de Participación, es decir, al menos la Asamblea no veo que haya cometido ese tipo de error. Posesionar a la autoridad es además lo que debía hacer cuando la persona ganó un concurso en el Consejo de Participación. Porque si la persona era solo un mero candidato y a la Asamblea se le ocurría posesionarse, ahí había una clara injerencia. Pero en este caso era un proceso terminado, con una persona que estuvo en la terna presidencial, que resultó el seleccionado. Y le soy honesto, a mí me hubiera gustado realmente que el primer nombre de esa terna esté en esa función. Me parecía que tenía la experiencia, pero el proceso se cayó. Entonces ahora el gobierno, como no se quiere hacer responsable ni de las ternas que envía, como le digo, se desesperó y alborotó el avispero, pero la Asamblea no está en este momento interfiriendo en ninguna otra institución del Estado, en absoluto. Más allá de lo que puede hacer el gobierno, y como mencionábamos, el Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa ha dicho que el proceso de selección seguirá. ¿Vamos a tener en algún momento 2 superintendentes? Probablemente sí. Puede ser que suceda eso, que hayan 2 superintendentes que han ganado el proceso en el Consejo de Participación, uno posesionado, otro quizás no. Que es aquí lo importante, ¿no? Que lamentablemente no vemos que vaya por ahí la cosa. Que hayan verdaderas autoridades serias que en un tema sobre todo bancario tengan la suficiente experiencia, independencia y madurez para manejar el cargo, ¿no? Yo realmente le digo, yo no conozco al señor que fue hoy posesionado, pero no era competencia mía, primero ponerle o no ponerle en la terna, luego avalar que cumpla los requisitos o no en el Consejo de Participación. Es que hay algún tema muy interesante. Dicen que el señor no cumple los requisitos. Bueno, ¿y por qué no lo descalificó en primera instancia el Consejo de Participación si el Consejo de Participación está bajo el control del gobierno? Es decir, aquí no cuadran muchas cosas y, como le digo, sí puede ser lamentablemente que en unas semanas usted tenga 2 ganadores del concurso y quien ejerce el cargo, ¿no? Ya eso se decidirá, la Asamblea no tiene mucho que hacer tampoco ahí,
Como le digo, la Asamblea cumplió con el acto de la posesión, que es un acto protocolario, habilitante, eso sí, pero no deja de ser un acto protocolario en donde no me dio ninguna votación o decisión de la bancada, ¿no? Más allá del respaldo de esa resolución, que al menos de nuestra parte, de nuestra bancada, fue importante por el artículo 1, que rechazaba la injerencia de otras funciones en la Asamblea. ¿Y cuál es su lectura? Y hemos mencionado de paso lo que ocurrió con los audios, pero ¿cuál es su lectura de la posición de Aparicio Caicedo, el ex consejero ad honorem, ya después fue oficialmente consejero del gobierno? ¿Cuál es su lectura de estas palabras, de las amenazas que le hacía a Raúl González? A ver, no conozco el temperamento ya de Aparicio Caicedo en temas de la esfera pública, no sé realmente qué sucede ahí. Lo único que le puedo decir es que lo que sí he visto del gobierno es que en general lo que les gusta tener es empleados en distintas dependencias del Estado. Les gustaba la Asamblea cuando su empleada era la señora Jory, a la que además hoy le siguen auspiciando una acción constitucional para que cobre $8 millones, destituya a los asambleístas y además otras, incluso una penal contra mí en lo personal que me ha puesto el día de ayer. Entonces yo no sé si es la lógica. Veo hoy la terna para Procurador General del Estado. Y a diferencia de nombres de alta relevancia pública que creo que podrían estar en ese cargo, veo a personas desconocidas, sin ningún tipo de trayectoria, sin ningún tipo de respetabilidad pública, y por eso también me da la sensación de lo que quieren es un empleado de procurador. Tenían una empleada de presidenta de la Asamblea, tienen hoy empleados en el Consejo de la Judicatura y por eso defienden con uñas que no les saquen en el juicio político. Lo mismo sucede en el Consejo de Participación. Entonces mi impresión, al menos de esa conversación, no sé si esto se dio en otras funciones, pero es eso. Creo que tienen un interés de tener dependencias de empleados y no de ver a las instituciones con las mejores caras, los mejores perfiles, en un sano debate democrático como normalmente se tiene que dar en una democracia. Con lo que ha ocurrido en el Consejo de la Judicatura en su momento, en el Consejo de Participación Ciudadana en otro momento, en la Asamblea Nacional también, dentro del gobierno, en términos de institucionalidad, ¿no cree usted que tocamos fondo ya? Sin duda alguna. Y como le digo, a todo eso hay que agregar un festival de acciones constitucionales que está en este momento al servicio de políticos, de pugnas políticas o de quién sabe otros intereses. Yo eso dije hoy en mi intervención. ¿Usted cree que cuando la acción de protección se planteó en este diseño neoconstitucionalista, que a mí no me gusta, pero está en el Ecuador, en la Constitución de Montecristi, estaba pensada para este tipo de disputas, de ternas, de designaciones y más? No, estaba pensada para que si a una persona pobre le iban a quitar su casa donde vivía por alguna deuda impagable, pueda de alguna manera tener una garantía constitucional y activarla directamente, una especie de amparo que existía antes de la Constitución de Montecristi. Uh-huh. Pero jamás pensamos que iba a haber este descontrol de acciones constitucionales, medidas, como le digo, cautelares que se revocan en minutos, acciones de protección que no tienen sentido. Entonces, creo que estamos viviendo lamentablemente un caos institucional auspiciado por malos actores que aprovechan las garantías constitucionales para poner patas para arriba. Y casualmente los políticos son quienes han hecho uso y abuso de estas garantías. Total. Entonces, ¿cuál es la preocupación como asamblea? Y eso que yo no he interpuesto ninguna en cosas que no me gustan y que no salen bien. No. Pero ¿cuál es el problema en la asamblea? Este tipo de festín de acciones constitucionales hoy vienen para que no le posesionen, ¿no es cierto?, al superintendente de bancos. Mañana vendrán para que el ministro no tenga que comparecer a una comisión. Mañana vendrán para que no se apruebe un proyecto de ley porque puede ser atentatorio. Es decir, estamos realmente fuera de control. Que otras instituciones no logren corregir eso será un problema de ellos, al menos de sus cabezas, aunque es un problema que nos compete a todos. Pero al menos creo que la asamblea tiene que, ya en su propia pugna interna, en su propia complicación interna, intentar desligarse de ese tipo de cosas. Es que hubiera pasado lo mismo. Cuando salió esa decisión del señor de Yaguachi, muchos hubieran podido decir, ahora sí, con esto posesione al señor. Y no es así, como le digo. O sea, creo que hay que tener algo de sindéresis cuando hay cosas que nos gustan y cuando hay cosas que no nos gustan. Y cuando las cosas salen mal,
como le han salido al gobierno con la terna para el superintendente de bancos, hay que aceptar los errores. Hay que aceptar los errores de haber puesto nombres que no pensaron que quizás podían prosperar si se caían otros. Eso pasa en las ternas, pues. Pero sí pasó hasta en la terna vicepresidencial en la época del presidente Lenín Moreno. La seleccionada para vicepresidente fue el tercer nombre, no fue ni el primero ni el segundo. Entonces, esto es un tema muy básico, ¿ya? Esa es la idea de proponer ternas. Y lo mismo deberían pensar en el Procurador General del Estado. Han puesto 3 nombres, como digo, yo no les conozco, pero tiene que ser medianamente potable hasta el tercer nombre, porque puede ser que por A o B salta algo que no se conocía cuando se presentó la carpeta, sale en el escrutinio público y ese nombre se cae. Pero déjeme cerrar con una idea también, porque lo dije en el discurso hoy. A mí me gustaría que esto sea de frente, como sucede en las mayorías robustas. ¿Sabe usted en los Estados Unidos quién selecciona a las personas que van a ser incluso jueces? El Poder Legislativo. Como era antes también en el Ecuador. Lo que pasa es que ahora tenemos este engendro que se llama Consejo de Participación, que le quitó esas facultades a la Asamblea, porque usted sabe en la Asamblea, por ejemplo, qué votos quieren que esté, por ejemplo, esta persona de juez, como pasa en los Estados Unidos, qué persona quieren que esté de procurador general, en fin. Lamentablemente con este engendro chavista que tenemos ahora, que es el Consejo de Participación, y que lamentablemente solo se elimina con voluntad política, que lamentablemente no hubo en el periodo anterior de la Asamblea, en donde se buscó quitarle funciones, pero esa reforma no pasó en la Asamblea, nos toca estar en este entorno que complica absolutamente todo. Más chavismo hay en UNES, sus aliados, que en el resto de instituciones. Simpatías hay de cada grupo a cualquier cosa. Lo que yo le digo es, al menos el Consejo de Participación fue parte del diseño constitucional redactado no por venezolanos, curiosamente por españoles, en la Constitución de Montecristi, que para quitarle el poder que tenía de decisión la Asamblea, creó esto. Lo mismo pasaba antes con el poder electoral. Acuérdese usted, yo creo que era un mejor sistema que los 6 partidos más votados o los 7 partidos mejor votados tengan un delegado en poder electoral, no como ahora, que son seleccionados también por el Consejo de Participación, quién sabe. Así que, como le digo, yo creo que hay un problema institucional, de diseño constitucional muy grave, que lamentablemente en esta coyuntura política, en donde no hay actores fuertes, porque esto no se dio en el correísmo, porque había una pirámide que, digamos, no permitía que haya este tipo de enfrentamientos, pero hoy estamos realmente en un viejo oeste. Sí, lamentable la situación y la crisis de institucionalidad en el país, pues definitivamente es innegable. Asambleísta Torres, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y solo una última idea. La Corte Constitucional tiene la posibilidad de regular bastante de este viejo oeste que se está dando con el tema de las medidas constitucionales. Ojalá lo haga, porque aquí hay jueces, como le digo, que nadie sabe ni cómo llegan a ser jueces, que las mal lo utilizan o incluso las venden al mejor postor. Y eso es algo que por lo menos debemos cortar de raíz. Y esperando que tampoco se sumen a esta feria de acciones y feria de recursos judiciales que nos tienen bastante complicados en el país. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Ha sido el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la posesión del nuevo superintendente de bancos, un acto que ha sido defendido por el asambleísta Torres, y quienes están en esta línea cuestiona también la posición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Hernán Ulloa, y también la posición del gobierno, quienes han negado o no aceptan la posesión de Raúl González en la superintendencia de bancos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.